porque en la contaduría pública en El Salvador podemos identificar muchas generaciones de contadores públicos. Aquí han habido nombres importantes de personas que han tenido una influencia importante en la contaduría pública. Entre ellos, por ejemplo, para mencionar, Wilfredo López Salgado fue un nombre importante, que en paz descanse Will. Fue, por ejemplo, una persona que tuvo una influencia importante en la contaduría pública. Y así nosotros podemos encontrar otra serie de profesionales que han dado su valor agregado a la profesión, pero ahora ¿qué viene? O sea, hay generaciones nuevas de contadores públicos. Actualmente habremos unos 5.000 contadores públicos ya inscritos, acreditados para el ejercicio de la profesión, y probablemente hay 15.000 empresas, 20.000 empresas, ¿verdad? No todos evidentemente ejercen la auditoría como punto máximo, como culmen máximo, pero yo creo que los contadores públicos debemos de entender que tenemos no solo los campos que he mencionado, sino ver hacia dónde la profesión de la contaduría pública va a alcanzar en los próximos 10, 15, 20 años, que es probablemente el tiempo que nosotros estaremos pensando que vamos a ejercer la profesión, pero resulta que vienen las nuevas generaciones y esos tienen que pensar en 30, 40, 50 años probablemente, y estos son los que van a desplazar a los que probablemente muchos estamos en el ejercicio de la profesión. Pero independientemente de eso, hay ciertas consideraciones que hay que hacer. Primero, ¿cómo vincular la contaduría pública y la tecnología? Ese es un tema que nosotros debemos de verlo. ¿Cómo vamos a lograr que la tecnología sea una herramienta, pero no para vencer el criterio del contador público, sino como una herramienta de trabajo? La tecnología tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de un software, por ejemplo, del proceso de auditoría. Y eso es importante y lo tenemos que manejar, pero es que la tecnología va mucho más allá. Mecanismos de comunicación, ahora tenemos el email, que hace 15 años no existía. Los teléfonos celulares, nos diga o no, es tecnología que debemos incluso, que nos sirve ahora hasta para mandar información, informes. Y esa es una realidad que debemos de manejar los contadores públicos. Como decía, los softwares, el manejo de la auditoría y toda la normativa se va adaptando a esa tecnología. Entonces, ¿cómo nosotros los contadores públicos debemos de manejar esos mecanismos técnicos que van surgiendo día a día? Ese es un tema que debemos de discutir y que debe de estar presente siempre en los foros de la contaduría pública, la tecnología y la contaduría pública. Cómo paralelamente deben de seguir y cómo el contador público tiene que alcanzar a lograr el dominio de la tecnología como herramienta para el manejo de la información de los clientes, pero no como un elemento que domine el criterio del contador. O sea, en caso de conflicto, el criterio del contador debe prevalecer ante asuntos técnicos, porque al final el criterio del contador es el que determina una decisión, un punto de vista o una opinión. El otro tema que no podemos dejar por fuera es la contaduría pública, la legislación, llamémosle tanto nacional como regional como mundial. O sea, todos sabemos, por ejemplo, por los descalabros de Enron y todas estas grandes firmas internacionales que se vinieron abajo, especialmente por el caso de Enron, prácticamente eso dio un giro fundamental en relación a cómo la contaduría pública se vio a nivel mundial. O sea, eso significó, por ejemplo, la creación de normas como la Sarbanes-Oxley, como el fortalecimiento de la SEC, como el nuevo papel que los contadores públicos debemos de jugar desde la perspectiva de o ser auditores o ser asesores, pero no podemos ser las dos cosas. No podemos ser contadores y ser auditores de la compañía, que eso no era nada nuevo, pero que sin embargo, con el desarrollo y con todo este montón de crisis que se dieron a nivel mundial, vinieron llamémosle a dejar bien claro que los contadores públicos debemos de manejar esa independencia. Por tanto, las modificaciones o las transformaciones nacionales, internacionales o regionales son importantes, porque solo de esa manera el contador público va a tener acceso a un grupo de información y a una adaptación inmediata, especialmente, y por qué no decir, aprovechar todo aquello que ya evolucionó para un país como el nuestro. Otro tema que, como decía, el tema de la regulación local. Evidentemente nosotros no podemos dormir felices que la ley de la profesión de la contaduría pública es el non plus ultra en este momento. Evidentemente es un fundamento muy bueno que ha permitido que en los últimos 10 años probablemente la contaduría pública haya en El Salvador tomado una posición firme, especialmente en la divulgación de lo que son las normas para pymes y lo que son las normas internacionales o las famosas NIF, las NIF globales que le llaman algunos, ¿verdad? Las NIF completas.
ha jugado un papel porque ha permitido difundir esto, y la regulación local también ha tenido mucho que ver como hace un buen momento yo lo mencionaba, hay un conjunto de leyes paralelas como las leyes de bancos que dan regulaciones completas sobre la contaduría pública, las regulaciones de impuestos que dan muchas veces regulaciones completas sobre contadores públicos, inclusive han creado instituciones sobre las cuales nosotros hemos tenido que subordinarlas y tomarlas, como por ejemplo la institución del dictamen fiscal, que aunque fue un modelo probablemente que se trajo de otro país, aquí ha resultado ser exitoso en la medida en que los contadores públicos hemos tenido el cuidado de, llamémosle, de llevar a cabo un proceso de auditoría técnico para, llamémosle, encontrar un equilibrio entre lo que el empresario muchas veces demanda desde la perspectiva tributaria y lo que los usuarios de los estados financieros, en este caso el gobierno y terceros, esperan del empresario. Y ahí es donde nosotros hemos tenido que entrar y tratar de generar una cultura, por qué no decirle así, una cultura tributaria en el empresario de que los tributos son importantes para un país. Pues entonces, como decía, el tema de la regulación local es importante porque ha evolucionado paralelo a la contaduría pública. En algunos casos, he de ser honesto en decirlo, los contadores públicos nos hemos quedado atrás en haber reaccionado, en haber, voy a usar esta expresión, haber peleado, haber formado parte de las mesas de negociación, probablemente de regulaciones que tenían que afectar la contaduría pública. Yo creo que los contadores públicos, y por qué no decirlo, para los que les encante esto, algunos probablemente deberían de estar hasta metidos en asuntos en política, pero no estoy hablando de política partidaria, sino como sabedores de cómo administrar la cosa pública, porque los contadores públicos jugamos un papel importante. Es más, y quizás este tema es importantísimo en el tema de regulación local. Si ustedes se han dado cuenta con este nuevo periodo de gobierno, hoy ha tomado una gran relevancia el tema de la transparencia. Y el tema de la transparencia, no puede existir tema de transparencia si no hay un auditor en medio, si no hay un auditor que esté involucrado en el tema de transparencia. O sea, obviamente transparencia no solo es eso, pero ¿cómo encontrar transparencia? Solo en la medida en que los auditores participen, auditores internos de gobierno, auditores privados, que participen en, llamémosle, en examinar la información de la gestión del gobierno, eso también va a generar transparencia. La gestión pública está demandando una transparencia, como también ahorita ya hay transparencia en el sector privado, porque el hecho de que la legislación nuestra haya obligado que las empresas ahora tengan que depositar sus estados financieros sobre la base de NIF dentro del registro de comercio, estamos diciendo en este momentito que también los empresarios están siendo transparentes en tanto que su información se ha vuelto pública. Y entonces así igual el mercado está demandando en este momento mucha transparencia. Esa es parte de la regulación local a la cual nosotros como contadores públicos nos vamos a tener que adaptar. Surgen otros temas que me parecen importantes: la contaduría pública y la IFAC, la contaduría pública y el IASB, así le llaman algunos. Esos son temas donde nuevamente tenemos un reto. Esto ha evolucionado, si ustedes se recuerdan. Ahora estamos hablando de NIF para pymes, pero esto nace de una gran demanda de información financiera que los empresarios y que todo el público en general quiere información. Si ustedes se recuerdan, las NIC son normas viejísimas, de los años 80, y todo eso fue evolucionando y se convirtió después en NIF. Hubo un momento en que en El Salvador, por ejemplo, se utilizaba mucho la referencia de las normas mexicanas, los US GAAP que le llaman, o los PCGA que le llamamos nosotros, pero al final hoy ya tenemos una normativa muy clara, y por eso la IFAC como la IASB se han, llamémosle, preocupado porque el lenguaje contable ahora sea para todos por igual. O sea, hoy en este momento, contadores públicos que no estemos al día y que no entendamos que todo esto va a transformarse y se va a seguir transformando, como en este momento se ha transformado de forma específica en NIF para pymes, y de lo cual debemos de estar al día, porque ya estas NIF ya no solo demandan el conocimiento del debe y el haber, sino que nos están demandando como conocedores en el campo financiero. Basta con que nosotros en un momento pensemos, por ejemplo, en el arrendamiento financiero, que ya nos habla de evaluar probablemente las obligaciones a valores presentes, de ciertas obligaciones futuras que se traen. Entonces eso significa y requiere que el contador público sea un experto financiero y que conozca técnicas sobre probablemente descuentos de flujos de efectivos y lo demás, que antes probablemente para nosotros muchas veces decíamos eso que lo sepa el administrador financiero.
El contador público tiene que estar al día en eso y tiene que ir al día en todo ese tipo de cambios como ahora las normas lo implementan. Otro tema es, obviamente, bueno, esta es normativa internacional a la cual debemos de estar claros que estamos obligados a cubrirla. Y finalmente, quizás, que yo le hice mucho énfasis hace un momento, es otra vez la contaduría pública y la ética. Porque la ética, como decía, es algo inherente. O sea, es algo inherente al desarrollo del profesional. No va a haber ningún profesional bueno, ningún profesional excelente, si no es una persona ética. Lo demás, simple y sencillamente, sería un modelo, un maniquí que tendríamos. Pero para que esto sea de carne y hueso, para que las personas que verdaderamente actúen no sean objetos de exhibición, sino objetos reales, sino sujetos reales que participan activamente dentro del quehacer nacional como proveedores de información transparente y relevante para uso de terceros, solo puede conseguirse en la medida en que el contador público sea ético. Si ese concepto nosotros no lo podemos cubrir, es lo primero sobre lo cual nosotros debemos de luchar. Es cómo formar las nuevas generaciones, que estas nuevas generaciones no sean mercantilistas. O sea, este es un mercado, y como mercado evidentemente todo el mundo busca cómo probablemente agenciarse clientes y obtenerlos y servirlos, pero no es un mercado mercantilista, valga la redundancia que estoy haciendo, sino que el objetivo debe ser un mercado que probablemente sea no solo bien servido desde la perspectiva técnica de información que demanda el mercado mismo, sino de aquellos profesionales que se dediquen plenamente al ejercicio de la profesión, pero de manera ética o de manera correcta. Entonces, así me parece que en el futuro la ética, como ha estado en el pasado, como ha estado en el presente, debe estar en el futuro. Y ese quizás es el pilar fundamental de esta y de cualquier profesión liberal. O sea, no puede haber otro pilar. Si nosotros nacemos sin valores, y esto creo que lo podemos traer a la vida propia, todos nacemos con fundamentos éticos religiosos. Y desde que nosotros nacemos, nuestros padres nos enseñaron uno de los primeros fundamentos por ejemplo, a ser agradecidos. La gratitud es un valor, llamémosle si quieren religioso, moral, y ese es un fundamento que traemos, el amor a Dios, el amor al prójimo. Entonces igual, si esos son valores fundamentales en la vida privada, en la vida personal, independientemente en qué nos desarrollamos mañana, el contador público tiene que ver los valores éticos como los fundamentos que le dan pie para que el ejercicio de esta profesión resulte ser, como ha sido exitosa en el pasado, como es ahorita exitosa en el presente y que goza de un prestigio profesional, y que en un futuro las nuevas generaciones puedan entender que solo esta profesión va a subsistir y va a existir y va a crecer y va a ser respetada en la medida en que los valores éticos sean lo fundamental, ¿verdad?, para el ejercicio de su profesión. No soslayo con esto, como decía hace un momento, la contaduría pública y la tecnología, la contaduría pública y el IASBI, la contaduría pública y el IFAC, la contaduría pública y la norma. Yo no estoy soleando eso. Pero si nosotros perdemos de vista esta parte que es medular y esencial, no vamos a ser jamás unos profesionales completos, integrales, que es lo que la profesión demanda de nosotros. Esto sería, llamémosle, quizás la apreciación que tengo. Probablemente necesito más tiempo para poder expresar, llamémosle, más conceptos, pero me parece que muy humildemente me permite transmitir un mensaje especialmente para las nuevas generaciones, que son las que están ansiosas y deseosas de entrar en un mercado donde probablemente para muchos de ellos sea desconocido, difícil, pero que evidentemente si ellos quieran ejercer la contaduría pública, y que bueno, son bienvenidos, todos cabemos en este mercado, todos debemos de participar, pero bajo esos fundamentos. Y ese es el punto de vista que yo quisiera transmitir, ese es el punto de vista a lo cual yo aspiro y sueño, y a lo cual, y sobre el cual, llamémosle, yo fundamenté la razón por la cual yo me dediqué al ejercicio de la contaduría pública de manera independiente. Porque aclaro que pude haberme dedicado a otras ramas de la contaduría pública. En el caso particular mío, yo decidí haber sido contador público, con mucho honor. En cierto año fui contador público del año, a lo cual con humildad lo agradezco, pero sí, simple y sencillamente ha sido porque creo que la profesión vale la pena y debemos
de hacerla crecer todos, y todos estamos obligados a hacerla crecer. Muchas gracias.